¿Qué tal? Mi nombre es Martín Guaybo Palomino, estudiante de la maestría en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad UNIR. El podcast Puentes de Papel del canal Hora 60 es un programa cultural dirigido por Agustín Mazzini, de nacionalidad argentina, quien a su propio estilo formal pero ameno nos presenta en esta ocasión a los 9 novísimos poetas de España, aquella corriente que luego de la década del 50, al finalizar la Guerra Civil Española, destacó por su estilo innovador y el rompimiento de esquemas establecidos. Iniciar con una lectura de los versos del poeta Pere Gimferrer invita a la escucha por el tono y la entonación con las que la realiza. Además, resalta el contexto de creación de los poetas, la contracultura, la bohemia, el cine, las nuevas formas musicales y el vínculo al consumo de drogas como parte del proceso creativo que, aunque puede estar o pueda ser controversial, considero que corresponde mencionar. Al presentar a José María Castellet, quien fue el antologador de los mencionados novísimos, se resalta la denominación otorgada, la poesía de la posguerra, considerando que surgen luego de la Guerra Civil Española. Esta información permite aproximarnos al contexto de creación de los novísimos, como es la ruptura con la poesía testimonial y la poesía tradicional, para retomar como influencia las bases de la generación del 27, donde pertenecieron poetas como Rafael Alberti y Vicente Alexandre. Aunque Mazzini precisa que los novísimos les incluyeron sus propias perspectivas en este proceso de creación. Luego hace una referencia al testimonio de Leopoldo María Panero, persona poco accesible por su carácter fuerte, que fue quien cuestiona en cierta medida el nombre de los 9 novísimos, poetas españoles, que fue otorgado por Gimferrer. Luego de esta breve introducción nos presenta a los integrantes, los menciona a todos y considera que en forma progresiva dará un detalle sobre ellos, pero finalmente termina solo destacando a 3. Tal vez era necesario tomarse un tiempo al respecto, en vista que el título del podcast, Los 9 novísimos, nos da a entender que presentará a todos, aunque luego se justifica que al estar en otra región se le hizo un poco complicado poder conseguir material de los poetas restantes. En primer lugar, nos presenta a Pere Gimferrer, quien es considerado como un fundador o líder de este mencionado grupo, y razones no le faltan, en vista que había ganado un concurso de poesía nacional, lo cual es probable que le haya generado el liderazgo. La información sobre Gimferrer es sobre todo respecto a su participación en la contracultura con el poemario Ar del Mar, de corte más lírico, para luego escribir Muerte en Beverly Hills, de un corte un poco más tétrico y sobre todo vinculado al cine y a la muerte, y que es dedicado a Leopoldo María Panero. Finalmente menciona que publica Rapsodia en su lengua materna, el catalán, por considerar que esa lengua es su mayor fuente de inspiración. En segundo lugar, presenta a Leopoldo María Panero, quien por testimonio de personas allegadas a él manifiesta que era muy inteligente, pero a la vez tuvo una vida muy sufrida. Lo denominaron un poeta maldito por sus costumbres y hábitos, sobreentendidos ya con el término, aunque al parecer no le gustaba este apelativo. Detalla que fue el mayor rebelde de la familia, motivo por el cual estuvo preso. Y además destaca la particularidad de sus poemarios, ¿no?, titulados como son Cannabis Trick, dedicados a los Rolling Stones, y el poemario Heroína, que ya con el título podemos sacar algunas deducciones. En tercer lugar, nos presenta a Ana María Moix, la única mujer de los novísimos, quien estudió filosofía, fue traductora y se dedicó al periodismo. Resalta el vínculo con la corriente del feminismo y de la contracultura, y sobre todo la particularidad de escribir poemas en inglés y su poesía en prosa en forma de versículos. Como conclusión, podemos considerar que el programa Los 9 novísimos de España nos aproxima sobre todo al contexto de producción de los poetas y a los aspectos temáticos, a partir de la lectura de versos. Esto, como vemos, es muy emotivo para Mazzini, quien nos entretiene con su particular lectura amena y muy inspiradora. Respecto al tono de voz, es adecuado y con cierto énfasis correspondiente, aunque hay algunas muletillas por ciertos momentos. Considero que
debió recurrir al uso de tecnología para mostrar los versos al momento de la lectura y acompañarnos tal vez con algunas imágenes para generar este mayor vínculo con el público. Se debe precisar finalmente algunas debilidades, sobre todo en la organización de ideas, que por momentos no es muy estructurada, aunque esto no es limitante para comprender su intención y perspectiva destacable sobre los 9 novísimos poetas españoles. Muchas gracias.